A ver, primero quisiera empezar por el tema de el requisito de nacionalidad mexicana por nacimiento, o sea, ser mexicano por nacimiento, que es precisamente lo que propongo, la inaplicación del artículo 38, inciso A, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Yo creo que el tema vinculado con estos conceptos que que han ido evolucionando en los últimos años, vinculados con la nacionalidad, hoy, a mi modo de ver y tratándose de ciertas actividades y sobre todo a la luz de una reforma que hubo también hace no muchos años al artículo 32 de la Constitución Política, se ha venido diluyendo esta rigidez en torno a cuándo se tiene la nacionalidad por nacimiento o por naturalización. Inclusive yo recordaría un caso aquí a la inversa, que fue el caso de hoy un senador de la República, donde él renunciaba a una nacionalidad extranjera, y aquí determinamos que, bueno, yo no compartí ese criterio, pero determinamos que el solo hecho de él manifestar que ya no se sentía parte de la otra nacionalidad que tenía, lo hacía que, ahora sí que bajo el principio de buena fe, de estimar que era suficiente para ocupar un cargo de senador de la República. ¿Y por qué menciono esto? Porque sí me parece que bajo los criterios que establece el artículo 1 de la Constitución Política vinculados con una visión de las instituciones y de todas las autoridades pro persona y a favor de los derechos fundamentales, el hecho de que una persona que pues por accidente, porque puede ser por accidente o por cualquier razón, no nació en México, pero se naturaliza mexicana, y no solo eso, sino que para naturalizarse como mexicana tiene que pasar una serie de requisitos establecidos por o que le corresponde evaluar a la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal. Me parece que el hecho de que exista ese análisis en el cual ya se le considera mexicano naturalizado, no tendría, a mi modo de ver, por qué tener menos derechos respecto del mexicano que nació en México. Es decir, el Estado le da esa condición de tener la nacionalidad. Y digo esto porque me parece que a partir de lo que nosotros hemos hecho en el proyecto que pongo a su consideración, pues se hace un análisis precisamente del fin jurídicamente legítimo para ver si busca favorecer, en este caso, o en dónde está el nivel que pudiera llegar a afectar la integración de un órgano como el Consejo General del INE, y particularmente el solo hecho de un vínculo sanguíneo de origen con la nación mexicana y cuáles son los postulados de eso. Y la verdad es que se hace un análisis, yo pensaría, pues detallado, para ver que a mi modo de ver, pues no contraviene nada el hecho de preservar lo que ya se decía como una cuestión importante en torno a la integración de un órgano fundamental para el Estado mexicano, a partir de que existe, por lo menos se presume y se debe presumir, que quien ejerce ese derecho a ser naturalizado, pues admite, entre otras cosas, la renuncia a otro Estado o a otra nación. En ese sentido, creo que también la otra cuestión que se valora y se atiende es precisamente la idoneidad de la medida, es decir, analizar si es razonable o no esa exigencia, sobre todo para lo que tiene que ver con posibles injerencias de actores o poderes externos que pudieran llegar a incidir en su actuación al determinar cuestiones como
pues asignación de tiempo de radio, de televisión o cualquier otra cosa que le corresponda al Instituto Nacional Electoral. Precisamente en aquella deliberación que tuvimos vinculada con el hoy senador de la República, yo señalaba que precisamente por el grado que tiene que ver el Senado de la República vinculado con la rectoría de la política exterior mexicana, podía ahí haber un conflicto de interés. Pero tratándose del Instituto Nacional Electoral, donde lo que se trata son cuestiones estrictamente técnicas, si uno analiza cuáles son las atribuciones de los consejeros del INE o las consejeras del INE, pues básicamente lo que ahí se privilegia pues es la capacidad técnica, es la capacidad pues obviamente de logística para preparar y para desarrollar y llevar a cabo procesos electorales. En ese sentido, a mi modo de ver, y también como lo pongo en el proyecto, la medida de no permitir la nacionalidad, primera que nada, no está contemplada, por nacimiento no está contemplada en la Constitución. Y es el legislador secundario quien la establece, y a mi modo de ver eso se tiene que, no hay forma más que verlo como una restricción de un derecho que el constituyente no estableció. Si bien podemos decir que para eso es la norma secundaria, que las normas secundarias pueden establecer requisitos, pero tratándose de un derecho fundamental, pues como es el derecho a elegir libremente una profesión, y en este caso una aspiración de índole política a pertenecer a un órgano que tiene una finalidad de contribuir al desarrollo político y democrático del país, me parece que sería restrictivo y sumamente, pues, llamaría yo inconvencional hoy establecer una medida como que la nacionalidad es una forma de seleccionar o depurar a las personas que tienen que ser valoradas o evaluadas por sus conocimientos técnicos. Finalmente, en lo que toca a esto concluyo por una razón. A mi juicio, y a partir, insisto, de esta interpretación, se trata de mexicanas y mexicanos que son ciudadanos y que el Estado les ha reconocido esa calidad, y para mí es más que suficiente para que pudieran llegar a aportar pues cosas y trabajo al Instituto Nacional Electoral. Y creo que eso además se sustenta en diversos también, como ya decía, criterios de la Corte Interamericana, y precisamente cito el 4884, que establece que el margen de apreciación reservado a los estados que otorgan la nacionalización sobre los requisitos y conclusiones que deben llenarse para obtenerla para obtenerla, no aprueba la tendencia existente en algunas partes a restringir exageradamente o injustificadamente el ámbito del ejercicio de derechos políticos a los naturalizados. En ese sentido, pues obviamente pues es subjetivo analizar si es excesivo o no una restricción de este tipo a los naturalizados. Desde mi punto de vista así lo es, y precisamente por eso es que se hace el test de idoneidad y racionalidad que propongo. Finalmente, yo quisiera señalar en lo que toca con el otro requisito, que es el que tiene que ver con el servicio, con el que mencionaba la magistrada Yanino Talora, vinculada con los 5 años, pues es que efectivamente 5 años pueden parecer pocos o pueden parecer muchos para alguien, pero yo en el análisis que hice en torno a este requisito, me parece que sí tiene una idoneidad la figura, y básicamente pues o está vinculado al de la experiencia. Si bien es cierto que no por el hecho de tener 5 años en un título profesional eso acredita la experiencia,
pues yo diría, tampoco lo sería el de tener 30 años. Yo conozco a jóvenes de 20 años que son sumamente maduros, inteligentes y que podrían estar ocupando esa posición. Inclusive las reformas vinculadas también, por ejemplo, con la edad mínima de los legisladores, pues es hoy distinta a la que aquí se establece. ¿Cuál es la racionalidad? Yo lo que entiendo en el caso de la materia electoral es que eso es lo que permite pues un poco la especialización o acreditar la especialización, que por cierto viene en el mismo inciso del artículo 38, párrafo primero, inciso D, que dice contar con antigüedad mínima de 5 años, título profesional del nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia que les permitan que le permitan el desempeño de sus funciones. Yo lo entiendo como un artículo que no son excluyentes, que es básicamente una misma norma que lo que quiere decir es que los 5 años tiene que estar vinculado con los conocimientos y experiencia. Es decir, puedes tener 5 años y eso creo que será justo el papel del comité evaluador que se enfrentará a esa función. Podrás contar con los 5 años de título profesional emitido, pero si no cuentas con los conocimientos y la experiencia, pues no eres candidato para poder aspirar a ser consejero del Instituto Nacional Electoral. Finalmente, quisiera, bueno, y a este respecto, perdón, quisiera recordar que pues ya hace un par de años, en 2017, en el Juicio Ciudadano 2062, que tenía que ver con una cuestión de aspirantes a OPLES, este tribunal, por unanimidad, consideró que sí eran exigibles los 5 años de antigüedad. Es decir, este asunto ya fue analizado por este tribunal y es precisamente por lo que ahora, a partir, que insisto, de estos elementos que pongo a consideración, es que creo que se tendría que mantener el mismo criterio. De lo contrario, había que argumentar y justificar el cambio de criterio y yo no encuentro qué ha pasado de ese precedente que tenemos ahora que nos pueda convencer de un cambio de criterio por la antigüedad del título profesional. Finalmente, lo que tiene que ver con el servicio profesional electoral, el requisito de no haber sido miembro. La verdad es que ese requisito por sí mismo a mí me parece que es una contradicción en los términos. Es decir, ¿quién mejor que los miembros del servicio profesional, que son los que no solo obtienen esa calidad a partir de una carrera meritocrática de exámenes, evaluaciones, cargos, experiencia, ¿quién mejor que ellos para poder aspirar a ser miembros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en cuanto a su experiencia, en cuanto a su institucionalidad con el INE y, por supuesto, en cuanto a una cuestión que me parece del todo atendible, de quien trabaja en una institución pueda llegar a aspirar al máximo cargo que es el Consejo General del INE. En ese sentido, me parece que ese requisito, y que también ya existían precedentes de esta sala en torno al mismo, pero me parece que lo que corresponde es su inaplicación para que todos los miembros del Servicio Profesional Electoral, que son muchos en todo el país, pues tengan esa posibilidad de acceder a el concurso de consejeros electorales del Consejo General del INE. Muchas gracias. Eso sería todo, presidente. Gracias.